en este día luminoso, en esta noche luminosa y gloriosa para nosotros, donde hacemos memorial del amor más grande que existió y existirá, el amor más puro, más gratuito, que se abaja a nuestra realidad y asume lo nuestro, con todo, totalmente y hasta el fin. Hacemos memorial, como dije, de la humildad más grande, donde Dios se hace pequeño, y así nos enseña. La comunión más profunda de un Dios que no solo está con nosotros, sino que está en nosotros, acompañándonos en nuestra historia personal y común. Celebramos también la creatividad más absoluta, más grande. Nace y renace a pesar y a través de nuestras miserias. Y finalmente celebramos la fidelidad más inquebrantable, se queda con nosotros en la Eucaristía todos los días hasta el fin del mundo. Y dije bien, hacemos memorial y no recuerdo, porque hay una diferencia importante, a lo mejor no tanto en las palabras, pero sí en el contenido. Para Dios no existe el tiempo, pero para nosotros sí. Y en la diferencia entre recuerdo y memorial se juega nuestra actitud de comunión o no con Dios. Nosotros recordamos algo y lo referimos al pasado, como un suceso y una realidad que pasó, y lo recordamos. Pero el memorial es algo mucho más profundo. Es una realidad que en nuestro tiempo fue en el pasado, pero que es totalmente en el presente, y lo será. De tal manera que lo que pasó allá, el Hijo de Dios que nació, nace. La Eucaristía, que fue la gran entrega de Jesús, fue y es totalmente, realmente presente en un pan, en un vino, su cuerpo y su sangre. Por lo tanto, para aquellos que la Navidad es un recuerdo, entonces esa realidad queda manifiesta de alguna forma en su manera de vivir y en su postura frente a Dios. Dios es un recuerdo. Pero para aquellos que es un memorial, que es como Dios piensa, aquel que nació hoy nace de vuelta en nuestra realidad. Se instala en el centro de nuestra historia. Y desde ese centro se convierte en el punto de equilibrio de toda la humanidad y de cada persona. De tal manera que en la medida en que nos acercamos a ese centro, entonces encontramos la madurez, el equilibrio, la moderación, la verdadera libertad. Y Él está en el medio de la historia. El Evangelio que escuchamos recién, de alguna forma, es representativa de esta realidad. Jesús, que viene humildemente en un contexto, podríamos decir así, de un perfil muy bajo, con una humildad maravillosa, y se enclava en la historia humana, se instala en el centro de nuestra historia, vaya la redundancia. Y frente a esa realidad aparecen en el Evangelio que escuchamos recién, y es representativo de nosotros, dos tipos de gente, enclavada también en su historia y en referencia a Él. Un tipo de gente alienada, es decir, fuera de la línea, una gente fuera de la realidad, podríamos decir así, de la verdadera realidad del camino, y otro tipo de gente profundamente conectada con Él, totalmente conectada con Él.
Este tipo de gente que simbólicamente representan, por un lado, al emperador Augusto y a su censo, con Quirino secundándolo, que representan muy bien la ocupación, la preocupación del hombre alienado de Dios, fuera del camino, muy preocupado por el poder. La gran pasión humana, el poder. Pero no solo el poder sobre los demás, sino el poder sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia historia, emancipados de Dios, apoderados de nuestra propia vida y alejados de Él. Robamos nuestra historia y nos ocupamos de lo nuestro y no tenemos tiempo para ese que nace en el centro de la historia. Augusto y Quirino, representativos de la ansia humana del poder, nuestra ansia humana del poder, que todos lo tenemos, comenzando por el poder de nuestra propia vida y nuestra propia historia, protagonistas de la vida y no intérpretes de lo que Dios hace. Y también dice el Evangelio que José y María no encontraron lugar. ¿Por qué? Porque todo estaba ocupado. Había gente, quizás, que estaba muy preocupada y ocupada en la segunda gran pasión humana. ¿Cuál es? El dinero. Todo estaba ocupado, todo había sido quizás alquilado, ¿no? Muy alienados de la verdadera realidad, enfrascados y preocupados y ocupados por la platita, por el dinero. Y podríamos añadirle uno más que nos toca bien a todos. Gente preocupada, a lo mejor nos pasa, preocupada por la fiesta, no por la fiesta, podríamos decir sin faltar el respeto, porque estamos en Argentina, no en España, por la joda. La celebración y la fiesta tienen un sentido, la joda tiene otro sentido. Muy ocupados por la realidad social de la Navidad, es un recuerdo de allá, pero acá nosotros ocupados y preocupados por la fiesta, el poder, el dinero y la fiesta y la joda, con el perdón de la palabra. Y esta es una realidad profundamente humana frente a aquel que está en el centro de la historia de la humanidad y que es el eje del equilibrio y de la madurez. Frente a esa realidad, el hombre alienado por el poder, el dinero y la diversión. Por otro lado, y esto es lo que realmente importa, y acá está el corazón del mensaje del Evangelio, José y María y los pastores, de rebote. José y María con algo muy importante en su corazón, importantísimo. Una forma de amor, una capacidad de amar que está muy ligada a una palabrita que le da contenido, que es la diligencia, que tiene una raíz latina, que es una forma de amor que se ocupa y preocupa por la calidad de lo que pasa adentro y la calidad de lo que hace, la calidad de sus pensamientos, la calidad de sus sentimientos, la calidad de sus motivaciones, de sus intenciones, cuando realizan algo en la vida, y en este caso, en relación al Hijo, al Mesías, la calidad de su corazón y de sus acciones, y al mismo tiempo e íntimamente ligada a esta realidad de la diligencia, del amor de diligencia, que hace bien lo que tiene que hacer y de la manera mejor posible, le acompaña la discreción, una cualidad profundamente arraigada en el corazón de María y de José. La discreción, que está muy ligada a la prudencia, al discernimiento, a la depuración, a ponerle luz a la vida, a la justa medida a cada cosa, nada en exceso, nada en defecto, con un equilibrio.
José, hombre justo, lo veíamos el domingo pasado, hombre justo frente a una realidad que no la entendía, en vez de irse a la loca en una decisión, se tomó su tiempo. Y cuando recibió la luz, recién allí realizó la acción. Esa es la discreción, esa es la prudencia que depura el propio corazón y el suceso de la vida. ¿Para qué? Para que lo que uno va a realizar o la actitud que va a tomar sea calificada, cualificada, tenga diligencia. Por eso existe una íntima relación entre la diligencia y la discreción. Y son los dos grandes valores que nos definen frente a Dios, a la vida, y nos abren las puertas de la vida eterna. Porque todos tenemos muy buena voluntad y todos tenemos muy buenas intenciones, pero los que abren el camino y se mantienen en la línea y en ese camino que Jesús nos trazó, son aquellos que viven el amor diligente y la prudencia y la discreción. Por eso aparece a lo largo del Evangelio y en este Evangelio la actitud de María y de José como modelos. Y de rebote aparecen los pastores, que en medio de la noche de este mundo, en medio de la oscuridad de la infraestructura de este mundo, ellos estaban en una actitud muy particular. ¿Qué hacían? Dormían. Estaban vigilando por turnos su rebaño. Una actitud profundamente evangélica. Pastores, la vigilancia, todo es un simbolismo. Y mensajeros, todo es un simbolismo de aquel que se pone en el centro de la historia. Pero el gran valor de estos pastores fue que estuvieron vigilantes y atentos, y el momento del nacimiento del gran memorial, ellos estuvieron allí y tuvieron parte. En este día en que celebramos, y muy bien lo dicen las últimas palabras del Evangelio, la gloria de Dios en las alturas, la paz del corazón y de la historia del hombre amado por Dios. Una síntesis maravillosa de lo que celebramos. El Hijo de Dios viene hoy como un gran memorial a ponerse en el centro de nuestra historia y a convertirse una vez más en eje de nuestro equilibrio, de nuestra madurez, de nuestra libertad, salvación, como ustedes le quieran llamar. Nuestra actitud es importante frente a él que está en el centro de la historia. ¿Dónde queremos ponernos? Alienados, marcados por el ansia de poder, de dinero y de diversión, es decir, de una búsqueda de felicidad loca, sin contenido, o queremos alienarnos y ponernos en el camino con María y José y los pastores, donde la clave está marcado por un amor diligente que cuida la calidad del corazón y en la actitud y la calidad de lo que uno realiza, a través del camino de la discreción, del discernimiento, de la prudencia, de depurar el propio corazón. La actitud, la postura, el estilo de vida, la acción humana nos define frente a Él, porque nos hace semejantes o no. Por lo tanto, nos queda una gran tarea y nosotros no podemos mirar a otro lado. Esta realidad no se importa ni se exporta, es absolutamente personal. Comienza en nuestro corazón y se expande hacia los demás. Tenemos que tener la sabiduría de saber elegir lo mejor como lo eligió María y conservarlo cuidadosamente en nuestro corazón como ella lo hizo.